En Venezuela se agudiza cada vez más la confrontación entre el presidente Maduro y la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la salida o cuál puede ser la salida para la situación de emergencia que vive ese país? Los analistas, los observadores son cada vez más pesimistas respecto al resultado y al curso que tomarán los acontecimientos de cara al referéndum revocatorio del presidente Maduro. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Venezuela es un tema que nos preocupa y nos preocupa por la pendiente cada vez más aguda en la confrontación entre el presidente Maduro y la Asamblea Nacional de cara, como le decía en la introducción, a el referéndum revocatorio que avanza, ese sí avanza, aunque sin fechas muy claras. Hoy vamos a tener aquí a Fausto Pretelín, que además que está regresando de Venezuela, fue a entrevistar ahí a Capriles, el ex candidato presidencial. Hola, Fausto, Pepe, ¿cómo estás? Placer Buenas noches. aquí. ¿Cómo estás? Pepe, buenas noches. Bien, pues sí, regresando de platicar con Enrique Capriles, un país que nos sorprende en el sentido de que ya sabemos la escasez que tienen algunas de las tiendas, pero el hecho de estar en el ambiente sí mina, Yo estoy seguro, Pepe, gris, que regresó ansioso, angustiado, porque cuando hay esa clase de desabastecimientos que a mí me tocó vivirlos, por ejemplo, en Cuba, llega un momento que el medio, el ambiente acaba metiéndote y afectándote emocionalmente. ¿Cómo estás? Pepe Carreño, director de Global, usted ya lo conoce. Muchas gracias por la invitación. Hola, Pepe, buenas noches. Buenas noches. Mira, lo que está pasando en Venezuela es un drama por donde lo veas, no hay forma de calificarlo de otra manera. Es una tragedia en términos de un gobierno que sí es legítimo en términos de votación, pero que al mismo tiempo ha hecho todo lo posible por pues no sé si decir la palabra, ilegitimarse por términos de su administración y en términos de su relación con su entorno, sobre todo con su oposición. No es exagerado decir que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial con el Poder Legislativo, que teóricamente tendría que ser el poder realmente calificador y organizador del gobierno, es pésima, para no decirlo de otra manera, y tampoco sería exagerado decir que la política económica desarrollada por el presidente, en este caso por el presidente Maduro, Nicolás Maduro, pues no ha respondido ni de lejos a las necesidades de los venezolanos. Legal, ilegítimo o legítimo, siempre son dos conceptos que cada vez parecen ampliar más brecha y tenemos que cuestionarse cuando ves lo que están haciendo en la práctica muchos gobiernos, no solamente el venezolano, otros, pero en el caso de Venezuela tenemos las últimas noticias de ayer en la madrugada, el Tribunal Superior de Justicia revoca a los diputados con los que se habían integrado desde que gana la oposición en enero pasado la mayoría. Y las declaraciones de Maduro son durísimas, diciendo que el Parlamento estaba o había, al haber incorporado a estos diputados, casi haber entrado a un proceso de autodisolución. Y después de lo que acabamos de ver el fin de semana con Daniel Ortega en Nicaragua, bueno, Fausto, ¿cómo aplicas? Pepe fue, digamos, condescendiente en el sentido de que le parecía que, en efecto, es legal la construcción del poder de Maduro. Su obra ha sido casi para desmontarse. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Perdón por meterme. Él fue elegido legalmente. Sin duda. Entonces esa parte está muy clara. Inobjetable. Que ahora ha hecho todo lo posible por cuestionar su propia legalidad es otro negocio. Ahora, Enrique Capriles dice, no estaría de acuerdo contigo, Pepe. Enrique Capriles dice, me hicieron fraude. Si pedí las elecciones, pero que hubo fraude. El propio Capriles dice, a ver, digamos, estuve platicando con él en las oficinas de campaña, en Caracas, en el barrio de las Mercedes. Me enseñó ahí, ¿no? Saliendo en el balcón, dice, aquí estaba así de gente, ¿no? Y lo que querían era que salieran, ¿no? A azuzar, a defender el voto, ¿no? Y dice, bueno, tuve que pensarlo dos veces. A incendiar, a provocar violencia. Porque de alguna manera ya los tanques podrían estar saliendo, ¿no? De los cuarteles y eso hubiera sido un derrame de sangre terrible. Entonces, sí, o sea, legitimidad
cuestionada, pero lo que es una realidad actualmente es que la Asamblea Nacional, que es el Congreso venezolano, está prácticamente tomada de facto por el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, hay 11 leyes aproximadamente que han tratado de impulsar a lo largo de 6 meses, es decir, desde que ganan las elecciones la Asamblea, las 2/3 partes de la oposición en diciembre del año pasado, se articulan 10, 11 leyes. Bueno, de esas 10, 11 leyes, 10 las han inhabilitado, las han congelado porque el tribunal dice que es inconstitucional. Bueno, y ahora todas las decisiones que haya tomado la Asamblea Nacional desde el jueves pasado, sé que es poco tiempo, pero sí es un signo, han sido, digamos que, invalidadas por el fallo del Tribunal Pero Superior es que de todo lo ha invalidado. Nada más hay una ley que prosperó, pero que está congelada. Y es los boletos para los pensionados jubilados, ¿no? Para que compren alimentos, los intercambios por alimentos, está congelado porque dice el gobierno hasta que pase la crisis. Ahorita no podemos hacer nada. Pero todas las otras las han totalmente pisoteado según el Supremo, ¿no? Y el Supremo está cooptado por el gobierno. Perdón, déjame hacer el Pepe punto. Carreño. Poco antes literalmente poco antes de las elecciones y de las elecciones y de la toma de posesión del Congreso, el gobierno del presidente Maduro literalmente cargó el tribunal con gente leal a su punto de vista. Es decir, es un tribunal absoluta, total y categóricamente se parapetó. Es un tribunal absoluta, total y categóricamente partisano. Y en este momento, el tema del referéndum revocatorio, que paradójicamente lo propone Hugo Chávez, ¿no? en términos de la Constitución, mete el referéndum, porque Hugo Chávez de alguna manera no le hacía caso a la oposición, utilizaba las elecciones para reivindicarse, ¿no? Electoralmente hablando, legalmente hablando, sí fue un personaje importante, un líder importante. Pero ahora, ya lo que sucede... primero también que pierde una elección importante cuando quería reformar la Constitución para perpetuarse en el poder, y acepta el resultado. Así es. Así es, y ya de alguna manera lo que está sucediendo actualmente ya es un juego de serpientes y escaleras. Es decir, el gobierno, la Constitución, le pidió primero 1% del padrón electoral para empezar a arrancar el proceso, ¿no? Es decir, pedían 200,000 firmas, más o menos el padrón está en 20 millones. 200,000 firmas, lograron 1.6 millones de firmas. De esos 1.6 millones de firmas que logró la oposición, es la Mesa de Unidad Democrática, que es toda la oposición conjunta en un grupo. De ese 1.600.000 lograron registrar, ¿no? Aproximadamente 1.200.000. El gobierno le pide, o el INE de allá, ¿no? Que es lo mismo gobierno, INE allá en Venezuela, le dice a la gente, a ver, vamos a dar una semana para aquellos que de alguna manera quieren retirar su firma, lo pueden llegar a hacer, ¿no? Lo pueden hacer. Se presenta el 0.04%. O sea, nada. No hubo arrepentidos. Entonces, ahora, después viene un tercer elemento, que es, ya tenemos 1.200.000 firmas, se tiene que analizar las huellas con aparatos, ¿no? Digitales, así muy bien hechos, tecnológicamente hablando, pero colocan las máquinas en 300 puntos alrededor de todo el país, muy lejano a las colonias de Caracas, etcétera. A ver, muy complicado. Puede haber, digamos, cierta manipulación de la logística, pero lo paradójico de Venezuela, Pepe, es que, a ver, sí hay un aparato electoral reconocido como profesional. Y tan es así que ha permitido, pues, simplemente la llegada de la oposición a tomar el control de ganar las elecciones de diciembre y prácticamente rozar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Pero al mismo tiempo, los controles políticos están llevando, pues tú lo decías hace un momento, a tomar instituciones, a desaparecer, digamos, los equilibrios y los controles entre los distintos poderes y a un enfrentamiento con el poder de la Asamblea Nacional digamos que de pronóstico reservado. ¿Cómo ves tú, Pepe? Mira, yo no sé, es decir, yo quisiera poder tener una idea de lo que va a ocurrir en Venezuela, no lo sé. Yo creo que nadie lo sabe. ¿Hay salida? Ahorita ahí vas a polemizar con Fausto. Mira, para mí el problema es que de Venezuela es que institucionalmente el gobierno venezolano va a resistir por todos los medios y con todos los recursos a su disposición la posibilidad de salir. Es más, por ejemplo, en el tema de la votación para determinar si Maduro se queda o no, pues lo más probable es que la veamos postergarse hasta el año próximo, por lo menos de manera de evitar que haya elecciones anticipadas.
y quede la posibilidad de alguien de la oposición en la... Eso sería una derrota para la oposición. Claro, claro. Es decir, ese ahí la frontera es que 10 de enero, ¿no? Por ahí. 10, 12 de enero, sí, exactamente. La frontera es ya prácticamente... Y van a hacer todo lo que puedan, van a utilizar todos los recursos que puedan. Por eso digo que es un juego de serpientes y escaleras, porque da la impresión de que avanza, pero de repente dice, no, es que las firmas se nulifican. A mí me platicaba Capriles que su propia boleta en donde él se inscribió fue nulificada, ¿no? Porque en la parte superior estaba mal escrito Maduro, ¿no? Y por eso se vino abajo. Y dice, bueno, a ver, llamé a los medios, estaba la gente alrededor de mí, vieron todo cómo lo hice y me dicen que está mal hecho. Eso se llama marrullería, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? Digamos, son trampas utilizando los recursos legales, que eso es una cosa muy común, infortunadamente, en ese tipo de gobiernos, el tipo de gobiernos que está tratando de usar las leyes y la democracia para su propio provecho. Eso es evidente. Ahora, la segunda parte es, yo no sé qué tan lejos vaya a llegar un gobierno como este, cada vez más visible los problemas de distribución de alimentos, de distribución de ingresos, son también cada vez más agudos y donde el descontento de la gente también es cada vez más visible. Ahora, ¿qué te transmite o qué te transmitió a ti desde Capriles hasta, Mira, a ver, hasta lo que viste ahí? ¿Ellos ven alguna salida o son, digamos, tienen este nivel de incertidumbre de... Yo le pregunté a Capriles, ¿cuál es el plan B? Y dicen, no hay plan B. O sea, se tiene que hacer el revocatorio. No hay de otra porque es legal. Lo permite la Constitución, tenemos el respaldo de la mayoría y de alguna forma 60-65% ya de la población no quiere ver a Nicolás Maduro como presidente. Sin embargo, bueno, la situación no está muy clara. A veces yo le preguntaba, a veces no tienes miedo, ¿no? O sea, hay presos políticos, ¿no? Hay muertos, que no se habla, ¿no? Sobre el número de muertos que hay por día en el país. Y me dice, bueno, lo que sí tengo es incertidumbre, ¿no? Es decir, no sé lo que va a pasar, porque yo le decía, a ver, hay algo, ¿no? Recorrí las calles, desde que llega a un aeropuerto, lo primero que ve uno es una enorme fotografía de Hugo Chávez, rodeado de puros niños, riéndose. Volteas a ver un tablero donde vienen los vuelos, las llegadas internacionales, y está Hugo Chávez solo, volteando hacia el cielo, lloviéndole de frente. Es decir, Oye, y prácticamente ningún vuelo anunciado. Muy pocos vuelos, muy pocos la verdad. Y después, bueno, ya tomas, es como la Cuba de antes, ¿no? Es decir, hay gente que se ofrece para llevarte al hotel. Del trayecto del aeropuerto al hotel no vi más de 7 coches, ¿no? En una carretera que es de 25-30 minutos prácticamente, no vi nada. La gente, me subí al metro, platiqué con ella. La mayoría, lo hice de manera aleatoria, ¿no? La mayoría ya no quiere al presidente Nicolás Maduro. Es decir, el fenómeno de la escasez, que es la crisis económica, le agrega un componente a la crisis política que de alguna manera la proyecta como una auténtica crisis, ¿no? De gran y de enormes calados, de enorme preocupación, en donde la debilidad del presidente Nicolás Maduro, eso es lo que llega también a preocupar, porque también decía Capriles, a ver, yo le reconozco que Hugo Chávez fue un líder, que puso el tema de la pobreza como en el centro neurálgico de su agenda. Esos son dos elementos que son incuestionables para Hugo Chávez. Sin embargo, en la realidad es que Nicolás Maduro ya no sale de la casa presidencial, no hace ya prácticamente actos públicos, siempre están muy controlados, ¿no? Ya no da la cara, necesita, ¿no?, de los militares, porque es un una fuente de poder. Sí, una fuente de poder. Control. Y 3 semanas atrás puso al jefe de los militares y a todos sus ministros diciéndoles, a ver, a partir de hoy también él es una cabeza principal, porque yo le llamo que es una bicefalia, ¿no? Es decir, es un gobierno de 2 cabezas, en donde está la parte civil, Nicolás Maduro, pero también la parte militar, que supuestamente va a distribuir los alimentos, ¿no? Es decir, ese es el objetivo. La realidad, y es lo que me decía Capriles, lo puso ahí porque si le va mal a Maduro, dice, bueno, también me llevo al propio general, ¿no? Y todo el ejército de por medio. Entonces, es una crisis, es una carta que juega, pero una carta muy riesgosa. Una bicefalia, enfrentamiento entre las instituciones y los poderes. Y recordaba una bonita frase, ya no me acuerdo exactamente quién era, pero decía, cuando la casa está dividida es insostenible. Bueno, no se mantiene. Claro, pero el problema ahí, y tal vez Jesús podrá ser más preciso que yo en ese sentido, pero tengo la impresión de que la mesa de la Unión Democrática tampoco está muy unificada. La mesa el grupo del sector de oposición. Al parecer fue antes, Pepe. Ahora lo que dice Capriles es que está más unida que nunca. Pero sí, hay corrientes, ¿no? La de Leopoldo López, es una.
que es una que está en la cárcel, ¿no? Que cuando salga, yo creo que ese es el temor de Capriles, es decir, que cuando salga Leopoldo López de la cárcel va a crecer muchísimo como un gigante y puede proyectarse a la presidencia sin el mayor de los problemas. La ganaría, ¿no? Ahí está la gran duda de Capriles. Pero ¿cuál es digamos que no es nuevo el problema de la división de la izquierda, perdón, de los grupos de la oposición? Digamos que es la división en todos lados. No es nueva, es un tema a la que se atribuyó incluso buena parte de la hegemonía que logró mantener Chávez durante mucho tiempo. Frente a una oposición dividida, él lograba, digamos, mantener pues, ahí niveles de popularidad y además de poder muy altos. ¿Qué es lo que hoy los mantiene? Sobre todo después de haber ganado la Asamblea Nacional en enero, ese es el gran triunfo, tendría que haber sido la gran plataforma. Hay un elemento que los mantiene unidos y es exclusivamente el referéndum revocatorio. O sea, eso es el elemento en que toda la oposición está colgada sobre ese tema. No hay otro tema del que se hable. Lo único que quieren es el referéndum en 2016. O sea, imposible, no quieren hacerlo en 2017, ellos lo quieren hacer en 2006. Yo creo que es un elemento que los unifica, ¿no? A pesar de que sí hay divisiones históricamente en esta mesa de unidad democrática, pero bueno, es un elemento que cohesiona, que lo ven como el único elemento. Por eso no quieren a Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, llega, ¿no?, como mediador y dice Capriles, bueno, a ver, en 17 años los chavistas no dialogaron con la oposición. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a querer dialogar con el gobierno si estamos actuando conforme a la Constitución? Y él además se burla de Chávez porque saca su Constitución y en los eventos radiofónicos y demás también es una Constitución muy pequeña y la va utilizando, diciendo, a ver, aquí está lo que estoy haciendo. No estoy al margen de la Constitución. En efecto, decía Fausto, hace rato, Pepe, que Venezuela le bajó, digamos, por lo menos en términos discursivos, Maduro, 3 rayitas a las reacciones contra Estados Unidos, a sus peroratas y a sus enfrentamientos. ¿Qué pasó ahí? Tú traes información privilegiada. Eso quisiera, pero hay 3 cosas que sí sé. Uno, Tom Shannon fue el artífice de la política de Estados Unidos hacia Venezuela y esencialmente esa política desde el año 2000 más o menos es dejarlos hablar y no responder. Esto es, ¿para qué hablar? ¿Para qué darles armas para estar respondiendo? Esto es, mayormente el gobierno de Venezuela ha hablado, ha actuado, ha acusado sin tener pruebas, sin tener más argumentos de que nos van a invadir. ¿Por qué? Pues porque ayer un avión pasó por allá, un avión americano pasó por allá y entonces nos estamos preparando para la invasión. Sin embargo, sí aplicaron sanciones a la cúpula política de Nicolás Maduro, ¿no? Pero eso fue porque hay sospechas de vinculaciones con narcotráfico también y lavado de dinero. Pero bueno, ahora, segunda parte, Estados Unidos siguen siendo uno de los sostenes económicos importantes de Venezuela. O sea, sigue teniendo la llave económica de Venezuela. No sé si la llave económica, por lo menos es que ya hay tan pocas cerraduras. Una cuña, por lo menos una cuña económica importante, porque sigue siendo el escenario donde hay una enorme cadena de distribución y de refinación de petróleo y gasolinas que pertenecen a Petrovén, al Estado venezolano, y le sigue dando ganancias al Estado venezolano. Así de simple y de fácil. Se sigue exportando las gasolinas a Estados Unidos. Y número 3, es decir, para los Estados Unidos ahorita están metidos en su propio proceso interno, no le interesa meterse en una bronca mayor, a menos que haya alguna cosa muy justificable. Ya su población, o al menos una parte de su población, considera a Venezuela enemigo. Ni Trump se ha metido... Pero si revisas la plataforma del Partido Republicano, ahí te dicen, ahí te mencionan a Venezuela entre los enemigos de Estados Unidos. Marco Rubio, ¿no? Sí, se ha pronunciado. Sí, Rubio. Pero Marco Rubio ahorita está discretamente marginado. Entonces, el propio Shannon es ahora el encargado, el embajador especial del Departamento de Estado, para lidiar con Venezuela. ¿Crees que eso es suficiente para explicar el cambio de actitud del gobierno de Maduro respecto a Estados Unidos? Pues yo creo que ya... Dicho como tú preguntas, ¿quién o qué le dijo Shannon? Mira, yo creo que tiene razón Pepe, la influencia de Estados Unidos es básica ahí, pero también una pequeña dosis de realismo, ¿no? Es decir, el sistema económico que implantó Hugo Chávez, ¿no?, y que lo hereda a Nicolás Maduro, es un fracaso. O sea, el gobierno venezolano expropió 1.500 empresas.
el gobierno venezolano ha producido que cierren más de 200,000 comercios pequeños. El gobierno venezolano producía el 60% de la harina en Venezuela, se expropia a las empresas y las cierra, o sea, no produce. ¿Eso qué pasa? Que hay una empresa privada que es la más importante, Polar, que lo mismo hace cervezas que pan o harina, que se encarga de producir para el 100% del país y no alcanza, por eso no hay pan. ¿Y dónde está la culpa con Estados Unidos? ¿De dónde viene el señalamiento de que la culpa la tiene Estados Unidos? Es un error del diseño del modelo de mercado, perdón, del modelo económico, que renuncia al mercado, estatiza todo, y en ese buen momento que tuvo Hugo Chávez, en donde todo pasaba por su persona, ¿no? Pensaba que el precio del petróleo y el control férreo de las empresas iba a generar una cierta perpetuidad. Pero a ver, control, ¿ustedes creen que eso sea suficiente para, digamos, atemperar la propaganda? Porque al final son también recursos propagandísticos para estar señalando culpables, enemigos, pero mantener el control interno. Pero es que el problema es cuántas veces puedes gritar ahí vienen y sin que lleguen. Pues depende de quién. No, Ha habido regímenes que han estado 30 años, 40. Y hay uno que ha estado 60. Ahí viene. Pero el régimen al que te refieres tiene la ventaja de tener un líder espectacularmente carismático que está ahí todavía. ¿Cómo se llama? Y Maduro no está entre en la lista de la gente carismática. Es tal, digamos que la injerencia del gobierno en la economía que a empresas como Polar, a sus proveedores externos, el gobierno es el que le paga directamente con dólares. Es decir, es muy complicado encontrar dólares en Venezuela. Hay un mercado negro que está más o menos al alza. Sí. Más o menos el tipo de cambio está en 10,000 bolívares por dólar en mercado negro. El mercado oficial son 6,000 bolívares por dólar, pero no se encuentra en ningún lugar. La gente, ¿no? Tú la ves con billetes, con fajos de billetes. Pues sí, pero la inflación anual al 2016 va a ser de 600 o 700%. ¿Sí? No pesa el dinero, no tiene valor el dinero. Y entonces se está empobreciendo tanto la gente, los productos son tan caros, ¿no? Que prácticamente tú ves áreas de fast food en algunos centros comerciales vacías totalmente. A ver, el dinero pesa, pero no vale. Las instituciones enfrentadas, y la verdad es que sí, una crisis a la que no se le ve salida. Y la pregunta que venimos haciéndonos a lo largo del programa es si qué va a pasar con el referéndum revocatorio del presidente Maduro, si logrará evadir que sea este año para que sea el próximo 2017, que tendrá implicaciones sobre quién lo sustituiría en caso de que evidentemente lo perdiera. Pepe Carreño. Yo sostengo lo que ya dije, esto es que va a tratar de, con todos los recursos a su disposición, legales e ilegales, tratar de evitar que sea 2016. O sea, legales y ilegales pasa por el ejército, pasa por el choque con la asamblea, hasta por disolverla, porque hoy dijo que se estaba autodisolviendo. Mira, se la ha pasado así, y así erosionando la mayoría opositora a la asamblea a base de ir desconociendo diputados. No me sorprendería que lo siguiera haciendo, pero el hecho es que va a tratar de hacer todo lo posible, porque políticamente ni a él ni a sus aliados, al grupo chavista del poder, les conviene que el derogatorio ocurra este año, porque entonces se abriría la puerta a nuevas elecciones y quién sabe qué pase. Entonces les daría por lo menos 1 o 2 años más en el poder. Los hechos y, digamos, las opiniones cada día son más parecidas a la que acaba de comentar Pepe, pero la pregunta, Fausto, es, bueno, ¿y qué pasa, en efecto, con las iniciativas de diálogo, Zapatero, Torrijos? ¿Qué pasa con la OEA? ¿Qué pasa con otros países que podrían ser afectados, comenzando por Estados Unidos, por por el curso que tomen los acontecimientos en Venezuela? Yo creo que Lilian Tintori ha hecho las funciones de embajadora, ¿no? Particularmente de su esposo, que está en la cárcel, Leopoldo López. Pero sí hay una angustia en Enrique Capriles de no encontrar esos apoyos internacionales. Y me dijo enfáticamente, siento decepcionado un poco con el gobierno mexicano porque no ha arrimado el hombro, ¿no? Es decir, es el momento en donde tiene que cerrar filas. Y decía claramente, él dice, bueno, a ver, la doctrina Estrada, ¿no?, que México defiende en épocas de Venustiano Carranza, pues era para, de alguna forma, ver la calidad de los gobiernos, si fueron elegidos o no democráticamente. Pero él decía, yo apuesto más por la doctrina Betancourt, ¿no? Se refería al expresidente venezolano, decía,
pues hay que romper relaciones con los países que no obedecen o no tienen instituciones democráticas, ¿no? Que no se cumplen con los derechos humanos, etcétera. Y él decía, necesito, más que el apoyo a la oposición, dice Capriles, el gobierno mexicano tendría que apoyar más a la sociedad venezolana que está en una crisis muy, muy grave. Y sí, yo creo que sí falta ahí subrayar muchísimo, hay una crisis muy fuerte y ahí, pues bueno, a ver, tiene Santos, el presidente colombiano está muy metido en el tema de las FARC, quiere ya sacar el tema de la paz, pero por ejemplo el presidente argentino, Macri. Le cerró el camino a Venezuela, lo lleva al despeñadero y no va a tener la presencia Mercosur en este semestre, ¿no? Ya se movió Macri. Santos dice que promete una vez conseguir la paz con las FARC también. Brasil pues, dice ahorita es un polvorín, pero necesitamos el apoyo de los países. Paradójicamente, si llevaras esas dos posiciones, la de la doctrina Estrada y Betancourt al proceso electoral norteamericano, ante la eventual triunfador de esta parejera que tenemos hasta noviembre, pues creo que Trump estaría más cerca de la doctrina Estrada y Hillary Clinton más cerca de la doctrina Betancourt. Paradójicamente, creo que sí. Creo que sí. Claro, el problema es qué consecuencias para... Claro. No, el problema sería ahí si Trump pudiera definir su doctrina Estrada de una forma coherente, ¿no? Bueno, yo creo que es más bien se llama aislacionismo, ¿no? Pero No intervención y privilegiar. Es totalmente intuitivo. Quiero aliados. ¿Quién puede ser mi aliado? Es totalmente intuitiva en esa parte, no, para nada. Okay. No hay definición ideológica, no hay una definición intelectual, es una cuestión totalmente intereses, intuitiva. O sea, lo que me interese en la coyuntura. Lo que a mí me gusta, yo soy un hombre muy inteligente, es lo que me gusta, es lo que me interesa. Pero, volviendo a Venezuela, el punto sería en todo caso que es muy difícil desde mi punto de vista encontrar inocentes en ese tango. Puedo encontrar gente que me parece mucho más simpática, mucho más digna de defensa, pero inocentes no encuentro. ¿A qué te refieres, Pepe? Sí, inocentes. O sea, inocentes en el sentido todos tienen su parte de culpa. Todos tienen su parte de culpa, ¿no? O sea, no es una historia de buenos y malos. Lo que sí es cierto es que ser opositor en Venezuela... Menos buenos y menos malos. Sí. Ser opositor en Venezuela es muy complicado, ¿no? En los últimos 17 años. Pero, o sea, de inocentes, yo no veo... Digamos que la oposición mucho ha hecho para unirse, porque precisamente las divisiones, que eso es a lo que le ha apostado mucho Nicolás Maduro, pues se han arreglado, ¿no? Se han medio arreglado, o sea, se han puesto de acuerdo, ¿no? Van juntos, ¿no? Pero déjame aclarar un poco también, ¿no? Esto es, Hugo Chávez no llegó al gobierno en Venezuela simplemente por milagro divino, ni porque haya dado un golpe de Estado. Llegó porque había un descontento, había una irritación social, porque había una población lista para elegir a un señor que les prometía todo. Y porque había un grupo político, un sector político tradicional que ya no estaba funcionando. Y la parte estás hablando del siglo pasado, Pepe. Perdóname, ¿cómo se llama? Estamos hablando estamos hablando de los herederos de los herederos. Es el fracaso de Copelli, de la partidocracia también, y la corrupción política. Pero ya se acabó eso, Pepe. Sí, perdóname, están viviendo las consecuencias y los coletazos, los dos. Ahora, porque estás viendo un Estado que como Venezuela es teóricamente enormemente rico en términos de recursos naturales, etcétera, posibilidades, y que se convirtió en un Estado dadivoso, simplemente que repartió como loco. Y estás hablando de un país capitalista que está con un pie en el capitalismo, con un pie en el socialismo, tiene lo peor del socialismo, lo peor del capitalismo. Y un modelo rentista en crisis total. Antes de que llegara Internet a México, Internet ya existía en Venezuela, es decir, pero se ha quedado, se ha hundido más, ¿no? Y en épocas de la globalización tan conectados estamos con el mundo, que ya los Erdogan, ¿no? Latinoamericanos no pueden existir. Ya no funcionan. Pues yo ya me voy, nos quedamos todavía con preguntas que se tendrán que ir despejando en los próximos semanas y meses. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Muchas gracias, Pepe Carreño, director de Global de Excelsior. Muchas gracias, Fausto Pretelín. Gracias, Pepe. Analista Pepe, internacional. Gracias a los dos, sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.